Bueno, Helen, aquí tienes el dinero. Es tuyo y puedes quedártelo. Salvo que prefieras cambiarlo por lo que hay detrás de la cortina, naturalmente. Monty Hall, hagamos un trato. Soy Harness, número 49. Y tú eres Garrity, número 47, ¿correcto? Garrity contempló a Harness, un muchacho con gafas y el pelo cortado al estilo militar. Harness tenía el rostro colorado y sudoroso. Soy Garrity, en efecto. Harness llevaba un bloc de notas, escribió el nombre y el número de Garrity. Su caligrafía era extraña e irregular. Debido al esfuerzo de escribir caminando, Harness fue a tropezar con un tipo llamado Collie Parker, quien le dijo que se fijara dónde ponía sus condenados pies. Garrity sonrió. Estoy apuntando los nombres y números de cada uno, explicó Harness. Cuando alzó el rostro, el sol de media mañana se reflejó en los cristales de sus gafas y Garrity tuvo que entrecerrar los ojos para verle las facciones. Eran las 10:30 y estaban a 13 kilómetros de Limestone. Solo quedaban 3 kilómetros para batir el récord de máxima distancia recorrida por un grupo de marchadores sin sufrir bajas. Supongo que te preguntarás por qué estoy apuntando todos los nombres y números, dijo Harness. ¿Será que perteneces a los escuadrones?, se mofó Olsen. No, voy a escribir un libro, informó Harness complacido. Cuando esto termine, voy a escribir un libro. Y mejor que si ganas, escribirás ese libro, murmuró Garrity con una sonrisa. Harness se encogió de hombros. Sí, tienes razón, pero imagínatelo. Un libro sobre la larga marcha desde el punto de vista de un participante puede convertirme en un hombre rico. McBride soltó una carcajada. Si ganas, no necesitarás escribir un libro para hacerte rico, ¿no crees? Bueno, supongo que no, concedió Harness, frunciendo el entrecejo, pero sigue siendo una idea fantástica para un libro. Siguieron avanzando y Harness continuó tomando nombres y números. La mayoría de los marchadores colaboraba sin problemas, burlándose del gran libro que aquel pensaba escribir. Llevaban ya casi 10 kilómetros recorridos. Corrió el rumor de que iban a batir el récord. Garrity se preguntó por un instante qué interés podían tener en batir marca alguna. Cuanto antes empezara a haber bajas entre los participantes, mayores serían las posibilidades para los que quedaran. Supuso que era una cuestión de orgullo. También corrió el rumor de que la previsión del tiempo anunciaba chubascos con aparato eléctrico para la tarde. Garrity supuso que alguien tenía un transistor. Si el rumor era cierto, se trataba de una mala noticia. Los chubascos de primeros de mayo no eran precisamente cálidos. Siguieron caminando. McBride marchaba con el paso firme, la cabeza levantada y los brazos en un ligero balanceo. Había probado a caminar por el arcén, pero había decidido no luchar más con la tierra suelta y la gravilla. No había recibido ningún aviso y no mostraba el menor signo de que el macuto le causara problemas o le provocara rozaduras. Sus ojos buscaban siempre el horizonte. Cuando pasaban por los pequeños núcleos de población, siempre saludaba con la mano y abría en una amplia sonrisa sus finos labios. No daba la menor muestra de cansancio. Baker caminaba cerca de él con paso relajado en una especie de marcha atlética doblando las rodillas. Llevaba la chaqueta colgada del hombro, balanceándola ociosamente. Sonreía a la gente que le señalaba y de vez en cuando silbaba un fragmento de alguna canción. Garrity pensó que Baker tenía aspecto de poder continuar eternamente. Olsen ya no hablaba tanto como al principio y cada pocos instantes doblaba una rodilla con
gesto rápido. En cada ocasión Garrity podía captar un crujido en la articulación. Olsen iba ligeramente rígido, apreció Garrity. Empezaba a mostrar el desgaste de los 10 kilómetros recorridos. Garrity calculó que una de las cantimploras de Olsen debía de estar ya casi vacía dentro de poco. Tendría que detenerse a orinar. Barkavich seguía con su paso inconstante, ya adelante del grupo principal, como si quisiera dar alcance a los marchadores de vanguardia, ya retrasándose hacia la posición de Stebbins en la cola del pelotón. Consiguió borrar uno de los 3 avisos y volvieron a señalárselo 5 minutos después. Garrity llegó a la conclusión de que a Barkavich le gustaba estar siempre al borde del abismo. Stebbins continuaba caminando sin compañía. Garrity no le había visto hablar con nadie. Se preguntó si Stebbins estaría cansado, si era solitario por naturaleza. Seguía convencido de que Stebbins quedaría fuera de competición muy pronto, quizá el primero, aunque no sabía muy bien por qué lo creía. Stebbins se había despojado de su viejo suéter verde y llevaba su último emparedado de jalea en la mano. No miraba a nadie y su rostro era una máscara. Siguieron caminando. La carretera se cruzaba con otra y varios agentes retenían el tráfico de esta mientras pasaban los marchadores. Los agentes saludaron a cada marchador y un par de competidores, seguros de su impunidad, les dedicaron gestos burlones. A Garrity no le pareció correcto. Sonrió e hizo un gesto con la cabeza para saludar a los policías. Después se preguntó si los agentes pensarían que estaban todos locos. Los coches hicieron sonar sus bocinas y en ese instante una mujer empezó a gritar el nombre de su hijo. La mujer había aparcado su automóvil junto a la carretera, evidentemente a la espera de que apareciera el muchacho, confirmando que aún seguía en la marcha. ¡Percy! ¡Percy! Era el número 31. El muchacho se sonrojó y lanzó a su madre un breve saludo con la mano. Después apretó el brazo con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. La mujer intentó saltar a la calzada. Los vigilantes, situados en la cubierta superior del vehículo oruga, parecieron alertarse, pero uno de los agentes de tráfico tomó a la mujer por el brazo y la retuvo. Después, la carretera trazaba una curva y el cruce quedó fuera de la vista. Los marchadores atravesaron un puente de tablones bajo el cual corría gorgoteante un arroyuelo. Garrity se acercó al peretil y, al asomarse por encima de este, captó por un instante la imagen distorsionada de su propio rostro. Dejaron atrás la señal de Limestone 11 kilómetros y, poco después, pasaron bajo una pancarta de bienvenida. Limestone recibe con orgullo a los marchadores. Garrity calculó que debía de quedar poco más de 1 kilómetro para batir el récord. Entonces llegaron nuevos rumores, esta vez referidos a un muchacho llamado Curry. El número 7, Curry, tenía un calambre y había recibido ya el primer aviso. Garrity imprimió un poco más de velocidad a su avance y se puso al paso con McBride y Olsen. ¿Dónde está? Olsen señaló con el pulgar a un chico enjuto y larguirucho que vestía vaqueros. Curry había intentado dejar zapatillas, pero no había tenido éxito. Sus facciones eran flacas y graves, presentaban ahora unas arrugas de absoluta concentración, y su mirada estaba fija en su pantorrilla derecha, a la que prestaba solícitos cuidados. Estaba perdiendo terreno y su rostro lo reflejaba. ¡Aviso! ¡Segundo aviso número 7! Curry empezó a forzar el ritmo para avanzar más rápido. Jadeaba ligeramente y Garrity le pareció que ello se debía tanto al esfuerzo como al miedo que sentía. Garrity perdió la noción del tiempo y se olvidó de todo, salvo de Curry. Le vio luchar y se dio cuenta, un tanto aturdido, de que aquella lucha podía ser la suya 1 hora después o al día siguiente. Era lo más fascinante que había visto nunca. Curry fue retrasándose lentamente y se señalaron varios avisos
a otros marchadores antes de que el grupo advirtiera que estaban acomodándose a la velocidad de Curry, absortos por las dificultades de este. Eso significaba que Curry estaba muy cerca del límite. ¡Aviso! ¡Tercer aviso! ¡Número 7! «Tengo un calambre», gritó Curly con voz ronca. «No es justo si uno sufre un calambre». Ahora estaba casi a la altura de Garrity, quien pudo apreciar que Curly estaba aplicando su masaje en la pantorrilla desesperadamente, y Garrity casi pudo olfatear el pánico que despedía a Curly a oleadas. Era como el aroma de un limón maduro recién cortado. Garrity empezó a distanciarse de él, dejándole atrás, y al cabo de un momento oyó exclamar al muchacho: «¡Gracias a Dios! ¡Está relajándose!». Nadie dijo nada. Garrity sintió una mezcla de disgusto y rencor. Sabía que era un sentimiento mezquino y poco deportivo, pero deseaba estar seguro de que le daban el pasaporte a alguien antes que a él. ¿Quién querría ser el primero en hundirse? El reloj de Garrity marcaba las 11:05. Calculó que eso significaba que habían batido el récord, contando 2 horas a 6,5 kilómetros por hora. Pronto estarían en Limestone. Vio que Olsen volvía a flexionar las rodillas, primero una y luego la otra. Picado por la curiosidad, le imitó. Las articulaciones de las rodillas crujieron audiblemente y Garrity se sorprendió al apreciar su rigidez. En cambio, los pies seguían sin molestarle. Al menos eso iba bien. Pasaron ante un camión de leche aparcado a la entrada de un pequeño camino de tierra. El lechero estaba sentado sobre el capó y agitaba las manos con aire bonachón. «¡Adelante, muchachos!». Garrity se sintió furioso y con ganas de gritarle: «¿Por qué no levantas ese culo gordo y vienes con nosotros?». Sin embargo, el lechero tenía más de 18 años. De hecho, parecía haber cumplido ya los 30. Era viejo. «Muy bien, chicos, 5 minutos de descanso», exclamó de pronto Olsen, coreado por algunas risas. El camión de la leche desapareció de la vista. Empezaban a sucederse los cruces de carretera y había más policías y más gente animando a los competidores con gestos y toques de bocina. Algunos lanzaban confeti y Garrity empezó a sentirse importante. Al fin y al cabo, era el marchador local, pues había nacido y vivido siempre en Maine. De pronto, Curly lanzó un grito. Garrity miró hacia atrás. Curly estaba doblado, sosteniéndose la pierna con las manos y aullando. De algún modo, increíblemente, aún seguía caminando, pero muy despacio, demasiado despacio. Todo pareció enlentecerse entonces, como para igualar la velocidad a la que avanzaba Curly. Los soldados, situados en la parte trasera del vehículo oruga, alzaron sus armas. La muchedumbre permaneció expectante, como si no supiera qué iba a suceder a continuación. Los marchadores también se quedaron sin aliento, como si ellos tampoco lo supieran. Y Garrity se quedó sin resuello con los demás, pero sí lo sabía. Todos lo sabían. Era muy sencillo. A Curly iban a darle el pasaporte. Los seguros de las armas saltaron. Los competidores se apartaron de Curly, temerosos. De pronto el muchacho se encontró solo sobre el asfalto, bañado por el sol. «¡No es justo!», gritó Curly. «¡No es justo!». Los marchadores penetraron en una zona arbolada que daba sombra, algunos de ellos mirando todavía hacia atrás y el resto con la mirada fija al frente, temerosos de mirar. Garrity estaba entre los primeros. Él tenía que mirar. El grupo disperso de espectadores estaba sumido en el silencio, como si alguien sencillamente los hubiera desconectado. «¡No es!». 4 fusiles abrieron fuego con estrépito. El estampido se alejó como el ruido de las bolas lanzadas en una bolera. Reverberó en las colinas y regresó. La cabeza de Curly desapareció en un amasijo de sangre, sesos y fragmentos de cráneo. El resto del cuerpo cayó sobre la línea blanca, inerte. «Quedaban 99», pensó Garrity amargamente.
99 botellas de cerveza en la estantería, y si una de ellas caía por alguna razón... ¡Oh, señor! Stebbins pasó por encima del cuerpo caído. Uno de sus pies resbaló ligeramente en un charco de sangre y la siguiente pisada dejó en el suelo una huella sangrienta como una fotografía de portada de una historia de detectives. Stebbins no miró siquiera lo que había quedado de Curly y su rostro no cambió de expresión. Tú, Stebbins, pequeño cerdo, se suponía que ibas a ser el primero en recibir el pasaporte. No lo sabías, pensó Garrity. Después apartó la mirada. No quería sentirse mal. No quería vomitar. Junto a un pequeño Volkswagen, una mujer ocultó el rostro entre las manos mientras emitía ruidos guturales. Garrity podía ver su ropa interior debajo del vestido. Era de color azul. Inexplicablemente descubrió que volvía a estar excitado. Un tipo gordo y calvo contemplaba el cuerpo de Curly mientras se frotaba frenéticamente una verruga junto a la oreja. El hombre se humedeció los grandes y gruesos labios y siguió mirando y frotándose la verruga. Todavía miraba cuando Garrity dejó de divisarle. Siguieron caminando. Garrity se encontró de nuevo al lado de Olsen, Baker y McBride. Iban agrupados como para protegerse. Todos llevaban la mirada fija al frente. Sus rostros aparecían absolutamente inexpresivos. El eco de los disparos parecía seguir todavía en el aire quieto de la mañana. Garrity seguía pensando en la huella sangrienta que había impreso en el asfalto de la zapatilla de Stebbins. Se preguntó si todavía seguiría dejando el rastro rojo y casi volvió la cabeza para mirar, pero se dijo que ya bastaba de estupideces. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Se preguntó si a Curly le habría dolido, si se habría enterado cuando las balas con punta de gas alcanzaban su objetivo, o si sencillamente había estado vivo en un segundo dado y muerto en el siguiente.